Continuemos ahora con la segunda parte de esta clase. Influenciado por el poema dadaísta, el cut-up es un recurso literario aleatorio según el cual un texto es recortado al azar y reordenado para crear uno diferente. En los años 50, el pintor y escritor Brion Gysin desarrolló el método con mayor profundidad después de haberlo descubierto accidentalmente. Había colocado hojas de diario a la manera de un mantel con el fin de evitar rayar la mesa mientras cortaba papeles con una hoja de afeitar. Sobre los periódicos pudo notar que las páginas recortadas mostraban interesantes yuxtaposiciones. Así, deliberadamente, comenzó a seccionar artículos impresos cuyos fragmentos reorganizaba al azar para construir nuevas relaciones de sentido. De una manera virtual, Julio Cortázar también utilizó este recurso en Rayuela, la gran novela surrealista latinoamericana cuyo personaje principal es un flaneur y cuyo ordenamiento de posibles lecturas se haya sugerido por el autor según un tablero que se encuentra en la primera página. Allí propone dos maneras de leer. La primera es la forma corriente, empezando por el capítulo 1, siguiendo por el 2, y así sucesivamente hasta llegar al capítulo 56. Y la segunda es empezar en el último capítulo para seguir el orden propuesto en cada uno de ellos, que no es según la sucesión numérica con la que cualquier editorial ordena y presenta los capítulos de un libro. Pero hay una tercera forma, que es según la selección aleatoria que el propio lector se anime a realizar. Muchos músicos han trabajado así: Paul McCartney, David Bowie, Radiohead, Kurt Cobain y la banda argentina Los Reinos. Por supuesto, también los famosos disc-jockeys que escuchamos en tantos encuentros. El fotomontaje, también montaje fotográfico o simplemente montaje, es un recurso de la fotografía que tiene un aire de familia con el collage, pues se trata de crear una ilustración compuesta por otras. Esta composición puede realizarse juntando un cierto número de recortes de tal suerte que el resultado pueda ser fotografiado para obtener una última fotografía. Su invención se le atribuye al inglés Henry Peach Robinson en el siglo XIX. Este recurso fue muy utilizado por artistas del dadaísmo como Georg Gross, Hannah Höch o Kurt Schwitters. El caligrama tiene su origen en el movimiento barroco, pero durante siglos había quedado en el olvido hasta que fue resucitado por Guillaume Apollinaire en las primeras décadas del siglo XX. Se trata de un poema, frase, palabra o conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo cual se habla y en el que la tipografía, caligrafía o texto manuscrito se configura de manera tal que crea una imagen visual, es decir, que la imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que éstas dicen. Así, un caligrama representa el tema desarrollado por el texto del poema. En la modernidad del siglo XX, el caligrama fue explotado por las vanguardias que buscaban la ruptura y la innovación, más concretamente con el cubismo literario, el creacionismo y el ultraísmo. Acá quiero hacer una pequeña digresión porque quiero comentarles que el caligrama en América Latina no había desaparecido como práctica luego de que nos llegara desde Europa y que había sido utilizado por pensadores de nuestro continente. El libro de artista no necesariamente consiste en un conjunto de hojas escritas y ordenadas entre dos tapas de cartón. También puede ser una caja o un plegado en forma de acordeón o de rompecabezas. Así se constituye un nuevo género híbrido entre las artes visuales y la literatura, una mezcla de combinaciones de distintos lenguajes que permite realizar piezas no solo con los materiales tradicionales, a saber papel, cartón o cartulina, sino también con otros, como una plancha de madera, de latón, una pizarra, arcilla, bronzo o incluso mediante la combinación múltiple de materiales reciclados.
En los libros de artista existe un diálogo entre la palabra y la imagen, porque aquí también la imagen y el texto se entremezclan y se asisten para formar una unidad conceptual. Aún así, muchos cuadernos de notas o diarios privados convencionales realizados por artistas son hoy considerados como libros de artista. Acá vemos dos ejemplos. Uno, el famoso diario de Frida Kahlo, y el otro es el cuaderno de notas de Marc Chagall. Pero hay muchos más, como todos saben. En nuestro país existen dos reconocidas editoriales alternativas muy famosas que, centrándose más que nada en la literatura, han sabido hacer de cada uno de sus ejemplares, por cierto artesanales, un objeto de culto que se posee no solo por su contenido, sino por el libro objeto en sí. Se trata de las multipremiadas Eloísa Cartonera y Vox, Arte más Literatura, sobre las cuales les invito a investigar en Internet y cuando puedan, cómprense algunos ejemplares y sean muy felices entrando en su mundo. Un heterónimo es, en su acepción literaria, el nombre falso adoptado por un autor para atribuirle parte de su producción. Así, por ejemplo, Juan de Mairena es un heterónimo del escritor Antonio Machado, como autor ficticio o pseudoautor. El heterónimo es también un personaje. En la literatura occidental del siglo XX, quizás sea el portugués Fernando Pessoa quien más desarrolló este recurso literario, llegando a crear hasta 70 heterónimos, algunos de ellos mujeres. Como no podía ser de otro modo, Marcel Duchamp también tuvo su heterónimo. Era Rose Selavy, mujer, según él, millonaria, judía y autora de las famosas Boîtes en valise, cajas, libros, artes, museos, en miniatura, en las que Rose guardaba y trasladaba reproducciones, también en miniatura, de las obras más célebres de Marcel Duchamp. Esto significa que él o la heterónima de Marcel Duchamp, Rose Selavy, trabajaba para Marcel Duchamp. Dentro de las causas que dieron lugar al arte correo, se cuenta la imposibilidad de acceder a medios o estructuras de exhibición debido a la extrema monopolización del sistema de museos y galerías a los que solo tienen acceso élites culturales y económicas. Esta realidad hizo proliferar medios de comunicación y formatos artísticos alternativos, entre los que se cuentan no solo el arte correo, sino el videoarte, las acciones callejeras, el arte urbano, performances, etc. Entre sus características se hallan la imprevisibilidad de la información estética, la sustitución de modelos de combinación de signos ya conocidos, el intercambio de los signos tradicionales por las nuevas estructuras y procesos de comunicación a fin de eludir el sentido común instalado y favorecer así nuevas relaciones y nuevas comprensiones de la realidad. El arte correo le llega anónimamente a otra persona anónima a través de justamente el correo, sorteando de esta manera los circuitos tradicionales tanto de distribución como de legitimación. Marguerite Yourcenar fue la escritora de libros como Memorias de Adriano u Opus Nigrum, que si los lees, te garantizo que tu vida tendrá un antes y un después, así que te invito a acercarse a su exquisita obra. Pero al margen de esto, es interesante indagar en el proceso creativo de Opus Nigrum, cuyo personaje la autora solo sabía que se iba a llamar Zenón y que viviría en la Europa del manierismo tardío, comienzos del movimiento barroco, es decir, la Europa de la Contrarreforma con su terrible tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Pero no sabía cómo empezar ni cómo encarar la vida de su personaje. Entonces, tuvo la idea de inventarle una fecha y una hora de nacimiento, que son los únicos datos que se necesitan para realizar una carta astral. Con esta información ficticia, se dirigió a un experto y éste confeccionó el documento que sirvió de base no solo para pensar las características personales de Zenón, sino para definir a grandes rasgos las vicisitudes de su vida, que, como explicó la propia Marguerite, se definía como un largo camino hacia la disolución.
El Premio Nobel de Literatura, Hermann Hesse, hizo lo propio con El juego de abalorios, pero lo que en este caso hacía era tirar las moneditas de ese famoso libro sapiencial chino llamado I Ching y hacer interpretar los hexagramas resultantes con un experto antes de comenzar a escribir cada capítulo. De esta manera, el argumento del libro no se ajustaba a una narrativa estrictamente preestablecida, sino que iba tomando forma según lo determinara el azar. Ya para finalizar, analizaremos una última operación muy propia del arte contemporáneo, más concretamente del arte conceptual. Como sabemos, en contextos de posmodernidad es muy difícil plantear nuevas preguntas. Tanto la filosofía como la historia o el arte actual se proponen más bien revisar deconstruyendo las clásicas preguntas para incursionar en la posibilidad de respuestas desplazadas del lugar unívoco desde el cual se las había formulado durante tantos años, como si las cosas solo pudieran ser vistas y resueltas siempre a partir de un único aspecto. Entonces, en el arte apareció la reducción como estrategia creativa. Esto es, proponerse despejar todo aquello que rodea un planteo y que no es necesario a la hora de reconocer el asunto que se intenta abordar. Así, la reducción despeja el camino hacia el corazón del conflicto. Vemos dos imágenes referidas a la famosísima historia de amor de Shakespeare, Romeo y Julieta, cuyas vicisitudes conocemos de memoria. En el afiche de la obra teatral que observamos a la izquierda, reconocemos un Romeo desesperado llorando sobre el cadáver de su amada, que en realidad está dormida. A la derecha, Julieta Capuleto, obra de Claudia Fontes, en la que vemos una almohada con la huella de una cabeza ausente, apoyada sobre un pedestal de mármol de Carrara, la piedra que frecuentemente se utiliza para la confección de las lápidas y en la que se lee el nombre de la heroína. La almohada es de jabón y mediante un dispositivo que pende desde el techo y que aquí no se ve, caen sobre ella gotas de agua que van diluyendo la pieza. Son las lágrimas de Romeo, también ausente. Así, mediante la reducción, Claudia Fontes solo conserva los signos de la tragedia para eliminar todo detalle anecdótico narrativo innecesario. Y ahora cierro la clase con este consejo escrito, advirtiéndoles además que existen tantos procesos creativos como artistas hay. Chau, chau.